¿Y si te dijera que hay un secreto en la Biblia que ha estado oculto a los ojos del mundo? Un misterio tan poderoso que cuando lo descubras, cambiará tu vida para siempre. La mayoría de los creyentes han leído la Biblia sin darse cuenta de que dentro de sus páginas hay una verdad que pocos llegan a comprender. Es un conocimiento que no solo transformó la vida de los discípulos, sino que tiene el poder de desbloquear bendiciones, restaurar corazones y abrir puertas que jamás imaginaste. Jesús lo reveló, pero solo unos pocos lograron entenderlo. Y hoy, aquí, tú tienes la oportunidad de descubrirlo. ¿Estás listo para recibir esta revelación? En este video vamos a adentrarnos en el secreto más poderoso de las Escrituras, aquel que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Durante los próximos minutos recorreremos la palabra de Dios, exploraremos historias ocultas y encontraremos respuestas que han estado frente a nuestros ojos, pero que el enemigo ha intentado mantener en la sombra. Ahora, antes de comenzar, quiero que declares tu fe en los comentarios. Escribe: Señor, abre mis ojos a tu verdad, porque esta declaración de fe hará que este mensaje llegue a más personas necesitadas de escuchar la voz de Dios. Y si todavía no te has suscrito a este canal, quiero que sepas algo. Dios está usándonos para llevar su palabra a quienes más lo necesitan. Cada vez que das me gusta y te suscribes, estás ayudando a que este mensaje llegue a alguien que quizás hoy esté clamando en la oscuridad. Así que únete a esta misión y hagamos que la luz de Cristo brille aún más fuerte. Al final de este video compartiré contigo una enseñanza que puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que Dios ha preparado para ti. Vamos a comenzar. Jesús habló en parábolas no porque quisiera ocultar la verdad, sino porque solo aquellos con un corazón dispuesto podrían comprenderla. En Mateo 13, 10, 11, los discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió: porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí está la clave. Jesús revela sus secretos solo a quienes están listos para recibirlos. La Biblia no es solo un libro de historias, es un tesoro lleno de claves espirituales que pueden transformar nuestra vida. Pero ¿por qué muchos no logran entender estos misterios? Es porque el mundo ha endurecido su corazón. Jesús dijo: porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mateo 13:15. Aquí está el secreto. Cuando abres tu corazón a Dios, Él mismo te revela los misterios de su reino. Cada parábola de Jesús contiene un mensaje oculto que solo aquellos que buscan con sinceridad pueden descubrir. Cuando Él habló del sembrador, de la oveja perdida, del hijo pródigo, estaba mostrando verdades profundas que solo los espiritualmente atentos podían recibir. Y este principio sigue siendo cierto hoy. Muchas personas leen la Biblia, pero pocos la entienden. No porque sea difícil, sino porque no la leen con los ojos del Espíritu. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón para recibir lo que Dios quiere mostrarte? Este es solo el comienzo. En el siguiente bloque vamos a desvelar uno de los secretos más impactantes que Jesús enseñó, un mensaje que puede cambiar radicalmente la manera en que vives tu fe. Jesús enseñó algo que desconcertó a muchos en su tiempo, y sigue desconcertando a muchos hoy. El reino de los cielos no es como los reinos de la tierra. En Mateo 20:16, Él dijo: así que los últimos serán primeros, y los primeros últimos. Esta frase parecía un completo enigma,
para aquellos que pensaban que el reino de Dios funcionaba de la misma manera que las estructuras terrenales. ¿Cómo podían los últimos ser los primeros? ¿Qué significa que los primeros serán los últimos? Jesús estaba revelando un secreto profundo. El reino de los cielos es completamente diferente a lo que entendemos como éxito y poder en el mundo. En el mundo, la grandeza se mide por la riqueza, el estatus y el poder. Pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, el servicio y el sacrificio. Jesús vino a invertir nuestra manera de pensar y a mostrar que aquellos que se humillan serán exaltados por Dios. El secreto de este reino invertido es que la verdadera recompensa no viene de lo que acumulamos, sino de lo que damos. El poder no está en lo que podemos controlar, sino en lo que estamos dispuestos a entregar. Y la verdadera victoria se encuentra en seguir los pasos de Jesús, quien, siendo el Rey del universo, se hizo siervo de todos. ¿Estás dispuesto a vivir según los principios del reino de Dios, aunque vayan en contra de todo lo que el mundo te enseña? Este principio es crucial para entender el poder del secreto que Jesús nos reveló. El mundo no comprende la verdadera grandeza. Pero tú, si sigues a Cristo, puedes entrar en este reino donde los valores son totalmente transformadores. La revelación de este secreto trae una paz que el mundo no puede dar y una fortaleza que no depende de las circunstancias externas, sino de la gracia de Dios. En el próximo bloque exploraremos otro misterio revelado por Jesús, uno que puede cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente importa en esta vida. Uno de los secretos más asombrosos que Jesús reveló es el poder de la fe. En Mateo 17:20, Jesús dijo: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible». Este es un pasaje que muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces, pero ¿realmente entendemos lo que Jesús estaba diciendo? ¿Qué significa tener fe como un grano de mostaza, un grano tan pequeño, y que con ella podamos mover montañas? La clave aquí está en entender que no es la cantidad de fe lo que importa, sino el objeto de nuestra fe. La fe no se trata de cuán grande es nuestra creencia, sino de cuán grande es el Dios en el que creemos. Cuando Jesús dice que la fe, del tamaño de un grano de mostaza, puede mover montañas, no está diciendo que nuestras dificultades serán eliminadas sin esfuerzo. Está diciendo que la fe en Dios puede hacer posible lo que parece imposible. Las montañas en tu vida, esos obstáculos enormes que te parecen insuperables, pueden ser movidas por el poder de la fe en un Dios que todo lo puede. Pero hay algo crucial que debemos entender. La fe no es una herramienta mágica que usamos para obtener lo que queremos. La verdadera fe es la que se somete a la voluntad de Dios y confía en su soberanía, incluso cuando no entendemos por qué las cosas suceden. De cierta manera, la fe mueve montañas, pero la fe verdadera confía en que Dios tiene un propósito en todo. ¿Tienes esa fe, aunque sea pequeña, en el Dios que puede transformar tu vida? Este es el secreto. La fe no depende de tu poder o de tu habilidad para cambiar las cosas. Depende de tu confianza en que Dios tiene el control total y que Él puede obrar milagros cuando tú te entregas a su voluntad. Este principio es revolucionario porque cambia por completo la manera en que enfrentamos las dificultades de la vida. La fe no elimina las pruebas, pero nos da la capacidad de verlas desde una nueva perspectiva, como oportunidades para ver el poder de Dios en acción. En el próximo bloque exploraremos otro aspecto fascinante de la vida de Jesús que revela un poder oculto capaz de transformar nuestra manera de vivir. En Mateo 13:31-32, Jesús compartió una de sus parábolas más profundas.
El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo, el cual es ciertamente más pequeño que todas las otras semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí, Jesús está revelando otro secreto sobre el reino de Dios: el poder de lo pequeño. A menudo, la vida nos enseña que solo las grandes cosas importan: grandes riquezas, grandes talentos, grandes oportunidades. Pero el reino de Dios opera de manera diferente. Jesús usó la imagen de una semilla diminuta que, al ser sembrada, se convierte en un árbol enorme, dando refugio a las aves. ¿Qué significa esto para nosotros? La verdadera grandeza en el reino de Dios no comienza con lo grande, sino con lo pequeño. Cada acción de fe, por más insignificante que parezca, tiene un impacto eterno. Cada oración, cada gesto de amor, cada sacrificio, aunque sea en lo oculto, tiene un poder que crece de manera asombrosa con el tiempo. En la vida diaria podemos sentir que nuestros esfuerzos son pequeños e insignificantes, pero en el reino de Dios, lo pequeño tiene un poder transformador. Ese momento en el que eliges ser amable, esa decisión de orar por alguien, esa pequeña semilla de fe que plantas en tu corazón, tienen el potencial de cambiar todo. ¿Te has dado cuenta de que Dios usa lo pequeño para hacer cosas grandes? Este es otro de los secretos revelados por Jesús. No subestimes el poder de lo que parece insignificante. Lo que para el mundo puede ser irrelevante, para Dios tiene un propósito eterno. Este principio cambia nuestra perspectiva sobre cada pequeña acción que tomamos. Nos enseña que lo que parece trivial en este momento puede convertirse en un árbol que da sombra a otros, un lugar donde las almas encuentran refugio. En el siguiente bloque descubriremos otro misterio que Jesús compartió, uno que cambia nuestra manera de pensar sobre el sacrificio y el servicio. En Juan 12:24, Jesús reveló un secreto poderoso y desconcertante. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este es un pasaje que revela el corazón del Evangelio, la vida a través de la muerte. Jesús nos estaba mostrando que en el reino de Dios, el sacrificio no solo es necesario, sino que es el camino a la abundancia. Este es un concepto radical, que va en contra de todo lo que la cultura del mundo nos enseña. La vida, según Jesús, no se obtiene acumulando para uno mismo, sino entregándose por los demás. Jesús estaba hablando de su propia muerte en la cruz, pero también estaba dando una lección universal para todos los que lo siguen. La semilla que muere es la misma que da vida a una cosecha de frutos abundantes. El sacrificio personal, aunque doloroso, produce un fruto eterno que va más allá de lo que podemos ver en el momento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el sacrificio tiene tanto poder? Cuando Jesús habla de morir como el grano de trigo, nos está enseñando que, al morir a nuestro ego, a nuestros deseos y a nuestras ambiciones personales, podemos experimentar una vida nueva. El sacrificio, en este contexto, no es una pérdida, sino una inversión en algo mucho más grande: la gloria de Dios y la bendición de otros. Este es un secreto profundo. La verdadera vida en Cristo se encuentra en la rendición, en la entrega, en el sacrificio por el bien de los demás. Al igual que la semilla de trigo, tu vida, cuando la entregas, da fruto. El sacrificio no termina en la muerte, sino que produce vida, transformación y eternidad. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por lo que realmente importa? Este es otro secreto que Jesús nos reveló, y es una invitación a una vida abundante.
Nos llama a dejar de lado nuestras propias agendas para abrazar su voluntad, sabiendo que en ese sacrificio se encuentra la verdadera vida. Y, lo más impresionante, es que ese sacrificio no es solo por nosotros mismos, sino para que otros puedan ser bendecidos. En el próximo bloque exploraremos otro aspecto fascinante de la vida de Jesús, cómo la humildad es la puerta de entrada al poder de Dios. En Mateo 23, 11, 12, Jesús enseñó sobre el principio que rige el reino de los cielos. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es otro de los secretos revelados por Jesús. La verdadera grandeza en el reino de Dios está en la humildad. Jesús, quien es el Rey de Reyes y Señor de señores, no vino para ser servido, sino para servir. En un mundo donde la exaltación, el reconocimiento y el poder parecen ser los mayores logros, Jesús nos da un principio completamente contrario. Nos dice que el camino hacia la grandeza no es a través del dominio y la exaltación, sino a través de la humillación y el servicio a los demás. ¿Qué significa esto para nosotros? El mundo nos dice que para tener poder debemos ser los primeros, los más visibles, los que lideran en todo. Pero Jesús revela que el poder verdadero en el reino de Dios no viene de la posición, sino del corazón dispuesto a servir. Al final, el verdadero líder es aquel que pone las necesidades de los demás por encima de las suyas. Es aquel que en su humildad refleja la imagen de Cristo. ¿Alguna vez te has sentido llamado a servir en lugar de ser servido? La humildad, para muchos, puede ser vista como debilidad o sumisión. Sin embargo, en el reino de Dios, la humildad es la fuerza que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Al humillarnos, estamos permitiendo que Dios nos exalte, no para nuestra gloria, sino para su gloria. La humildad no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es un acto de poner a Dios y a los demás por encima de nuestro ego y nuestras ambiciones personales. Este es otro secreto poderoso. La humildad no solo abre las puertas del reino de Dios, sino que también desbloquea su poder en nuestras vidas. Cuando elegimos vivir una vida de servicio, nos alineamos con el propósito divino y experimentamos una bendición que no es visible a simple vista. La humildad no solo transforma nuestras relaciones, sino que también nos posiciona para ser utilizados por Dios de una manera poderosa. ¿Estás dispuesto a dejar atrás tus propios deseos de grandeza para seguir el ejemplo de Cristo? Este principio, cuando se vive en nuestra vida cotidiana, tiene el poder de transformar todo lo que tocamos. No solo nos lleva a ser más como Cristo, sino que también abre las puertas para que experimentemos su poder en formas que nunca imaginamos. En el próximo bloque exploraremos el misterio de la fe que mueve montañas y cómo esta fe puede transformar tu vida. En Mateo 17:20, Jesús reveló un secreto profundamente poderoso cuando dijo: «Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podréis decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». ¿Qué nos quiere decir Jesús con esta afirmación? La fe, tan pequeña como un grano de mostaza, es capaz de mover montañas. Una fe inquebrantable puede transformar lo imposible en posible. Vivimos en un mundo donde las dificultades parecen abrumadoras. Las montañas en nuestra vida, es decir, las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades, las luchas emocionales y espirituales, parecen inmensas. Pero Jesús nos enseña que no se necesita una gran fe para superar estos obstáculos. Lo que realmente importa es la calidad de la fe, no su cantidad. La fe en el poder de Dios, aunque sea pequeña, es capaz de hacer lo que parece ser inalcanzable.
¿Alguna vez has enfrentado una montaña en tu vida que parecía imposible de mover? La clave está en la confianza total en Dios. La fe no es simplemente una creencia superficial en algo que deseamos que suceda, sino una confianza absoluta en que Dios tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. No importa cuán grande sea el obstáculo. No importa cuán pequeños o débiles nos sintamos, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, esa fe se convierte en una fuerza que trasciende nuestra humanidad. Este es el secreto revelado. La fe no depende de lo que podamos hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de nuestra fe. Si confiamos en Él, no hay límites para lo que Él puede hacer en nuestra vida. Cada desafío, cada prueba, cada montaña que enfrentamos, puede ser superada por la fe en el poder y la promesa de Dios. ¿Estás listo para poner tu fe en acción y ver cómo las montañas se mueven frente a ti? Este principio transformador de la fe activa la intervención divina en nuestras vidas. La fe mueve las montañas, pero más importante aún, la fe nos permite experimentar el poder sobrenatural de Dios, trabajando en nosotros y a través de nosotros. En el siguiente bloque, profundizaremos en el poder de la oración persistente y cómo nos conecta con el corazón de Dios. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también una viuda en aquella ciudad, la cual venía a él diciendo: «Hazme justicia contra mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: «Aunque ni temo a Dios, ni respeto a los hombres. Sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que venga de continuo y me agote la paciencia». Esta parábola revela un principio que muy pocos entienden completamente. La oración persistente tiene un poder inquebrantable. En este pasaje, Jesús nos muestra la imagen de un juez que, aunque no tiene compasión ni temor de Dios, cede a la persistencia de una mujer que no se rinde. Si hasta un juez injusto puede ceder ante la perseverancia, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es justo y lleno de misericordia. Jesús nos dice que debemos orar sin cesar, persistiendo en nuestras peticiones hasta que veamos la respuesta divina. ¿Te has sentido alguna vez desanimado porque tu oración parece no ser respondida? La clave no está en la rapidez de la respuesta, sino en la actitud de perseverancia. Dios no está tardando. Él está trabajando en ti y en la situación. La persistencia en la oración nos fortalece, nos purifica y nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cada vez que oramos con fe, estamos demostrando nuestra confianza en su fidelidad. La oración persistente es un acto de fe que moviliza los recursos del cielo. Este es otro de los secretos poderosos que Jesús nos revela. La oración constante y perseverante activa el poder de Dios en nuestra vida. Dios quiere que seamos constantes en nuestra búsqueda de Él, porque a través de esa constancia nuestra fe se fortalece y nos preparamos para recibir una respuesta aún mayor. ¿Estás dispuesto a ser persistente en la oración, confiando en que Dios tiene el control de tu vida, incluso cuando las respuestas parecen tardar? Este principio nos desafía a no rendirnos, a seguir pidiendo, buscando y llamando, sabiendo que Dios responde a la fe persistente y la oración sincera. La persistencia nos acerca más a Dios, y al final su justicia se hará visible en nuestra vida. En el siguiente bloque exploraremos el poder de perdonar y cómo este acto libera nuestra vida espiritual. En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acerca a Jesús con una pregunta crucial. «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces?» Y Jesús le respondió: «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Perdonar no es solo un acto de bondad,
sino una clave espiritual profunda que libera nuestra vida y nos acerca al corazón de Dios. ¿Por qué Jesús nos pide perdonar de manera infinita? ¿Por qué el perdón es tan esencial en nuestra caminata cristiana? La respuesta es que el perdón no solo libera a aquellos que nos ofenden, sino que, más importante aún, nos libera a nosotros. Vivimos en un mundo donde las ofensas son inevitables. Todos hemos sido heridos, traicionados, malinterpretados, y por supuesto, el perdón puede parecer una carga cuando la herida es profunda. Sin embargo, el perdón no es una opción para los creyentes, es un mandato divino. Jesús nos llama a perdonar, no solo porque lo merecen los demás, sino porque nosotros necesitamos liberarnos del peso del rencor. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, ya que nos permite liberarnos de las cadenas de la ira, el odio y la venganza. ¿Sabías que cuando no perdonamos, estamos atrapados en un ciclo de dolor y amargura que nos impide experimentar la paz de Dios? Jesús nos muestra que el perdón es un acto de obediencia a su palabra. Cada vez que perdonamos, estamos imitando la misericordia de Dios, que nos perdonó a nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. El perdón es una poderosa herramienta que Dios usa para sanar nuestro corazón y restaurar nuestras relaciones. Además, el perdón libera el poder de reconciliación. No se trata solo de soltar el rencor, sino de abrir las puertas para que el amor de Dios fluya a través de nosotros. A medida que perdonamos, permitimos que el amor de Cristo fluya desde nuestro corazón hacia los demás. No es fácil, pero es necesario. El perdón no es una opción, es la clave para experimentar la verdadera paz y sanidad espiritual. ¿Estás dispuesto a perdonar a aquellos que te han herido como Cristo te ha perdonado a ti? Este acto de obediencia trae consigo una liberación profunda que transforma nuestra vida. El perdón no solo cambia a los demás, sino que cambia nuestra propia naturaleza, permitiéndonos ser más como Cristo. Al terminar este estudio, recuerda que el poder de perdonar es un secreto que libera a tu alma. Dios te llama a vivir en libertad, dejando atrás el peso del rencor y abrazando la paz que solo Él puede dar. Te felicito por llegar hasta el final de este estudio. Has caminado un viaje transformador y espero que esta enseñanza sobre el poder de perdonar te haya tocado profundamente. Te invito a comentar con la frase perdón y libertad, compartiendo cómo el perdón ha transformado tu vida o cómo planeas aplicar este principio en tu caminar diario. No olvides dar me gusta al video para que más personas puedan escuchar este mensaje de sanidad y libertad. Y por supuesto, si no te has suscrito, te animo a hacerlo ahora. Al suscribirte y compartir este video, estás ayudando a difundir la palabra de Dios a más personas. Por último, quiero que tomes unos minutos para estar en la presencia de Dios mientras la música sigue sonando. Dedica unos segundos para agradecerle y pedirle la fortaleza para perdonar, experimentando así su paz profunda. No pauses el video hasta que termine. Este es el momento de sentir esa conexión profunda con el Espíritu Santo. Gracias por ser parte de este estudio. Dios te bendiga.